Muy buenas, como dije en mi anterior vídeo, estuve fuera este fin de semana y aproveché para llevarme mis MetaQuest 3 y probar algo que aún no había tenido la ocasión de probar, el modo viaje. Este modo nos permitirá ir en cualquier medio de transporte, desde coche hasta un avión, y que los paneles que tenemos delante funcionen como si estuviésemos estáticos en nuestra casa. Porque sí, antes no pasaba eso. El visor antes de este modo detectaba como si te estuvieras moviendo, y tanto el menú como si intentabas jugar desaparecía en el espacio. Y obviamente hacía imposible su uso. Siquiera era posible ver una película. Yo lo usé una vez para un viaje en avión y solo me funcionó mientras el avión se mantenía recto y en la misma altura. En cuanto giraba, subía o bajaba, el juego se iba al carajo. De repente salías como disparado de donde estabas tú posicionado y te podía causar bastante malestar. Activarlo es muy sencillo, ya que desde el propio menú de acceso rápido hay un botón con forma de avión que podemos activar. Y si no, simplemente lo podemos seleccionar dentro de ajustes. Pero esto no sería ni siquiera necesario, ya que el propio visor va a detectar el movimiento y nos va a recomendar activarlo de forma automática y nos saldrá esta pantalla que veis aquí. He probado a usarlo tanto con mandos como con las manos, y de las dos formas funciona perfecto. Lo único que, por ejemplo, si usamos las manos y vamos en un coche, vamos a notar que nos puede costar a veces elegir dónde queremos dar debido a los baches de la carretera. En mi caso, por ejemplo, usé el móvil como punto wifi para poder conectarme a internet y poder navegar. Puedes abrir todas las ventanas normalmente como si estuvieras usándolas en tu casa y ponerte, por ejemplo, una película o una serie a pantalla gigante. También lo probé, por supuesto, con juegos, entre ellos el Cubis y el Real VR Fishing. También funciona sin ningún problema. Resolví un par de puzzles y se me escapó un pez, aunque eso fue culpa mía, no del modo viaje. Una cosa a apuntillar, y es que gracias a la actualización que se hizo recientemente del Pass-Through, que quitaba las deformaciones, hace muchísimo más cómodo el uso de estar a distancias tan cortas. Antes todo lo que te rodea se deformaría, y ahora da gusto mirar tanto a la carretera como al paisaje, y se apreciaba todo a la perfección. Y si pasabas la mano por delante, todo seguía en su sitio. Así que nada, ya sabéis, con esta función ya podéis llevaros vuestras quests de viaje sin ningún problema, y así poder disfrutar de todo el contenido multimedia como un auténtico señor. A lo mejor sí que te toca recibir miradas curiosas. Lo que probablemente no sepan es que los puedes ver a través del Pass-Through. Para terminar, os voy a dejar abajo en el cajón de comentarios unos accesorios que os recomiendo para viajes largos y que no tenéis internet, como una batería externa, un USB o un HUD USB. Ahí podréis conectar el USB y la batería externa para, 1, no gastar la batería del visor, y 2, tener espacio ilimitado y no usar el espacio de nuestras quests, ya que probablemente no tengamos excesivamente mucho. Y así no nos tenemos que preocupar en cuántas series o películas metemos, siempre y cuando nuestro pendrive sea de un tamaño considerable. Os dejo por aquí arriba el programa que uso yo para ver cine, que la verdad me parece el mejor y el que más calidad ofrece. Espero que el vídeo sea de ayuda y nada, a disfrutar. Bye bye.